Bueno, profesor, voy a entrar al proyecto final. Mi nombre es Vidal Aragón. Lo siguiente, vamos a hablar sobre la definición de los vectores. Primera parte, la propiedad de los vectores, descomposición de un vector en su componente rectangular. ¿Qué es un vector en un primero? Un vector es una entidad matemática que tiene dos propiedades principales, la magnitud y la dirección. A la diferencia de un vector escalar que solo tiene la magnitud. ¿Cómo así? Como la temperatura de la masa. El vector también tiene un índice y una apertura. Definición formal. En términos matemáticos y físicos, un vector se puede definir como una entidad que se presenta mediante una flecha en un espacio. La longitud de una flecha indica la magnitud del vector y la dirección en la apertura de la misma dirección. La representación de un vector se presenta en dos maneras, la gráfica y la del componente. ¿Qué es la gráfica? La gráfica se representa con una flecha. La longitud de la flecha corresponde a la magnitud y la dirección es la que apunta al correspondiente a la dirección, y viceversa. El componente es un sistema de coordenadas. Un vector se puede representar en su componente de cada dirección. Por ejemplo, en D, 2D, un vector que es B, puede ser presentarse en B, que es igual a BX por BY, donde BX y BY son los componentes de la dirección y XY los vectores, la magnitud. La longitud de los vectores calcula amenudamente, su fórmula es B igual a XY2 más BY2 en 2D. La dirección, la orientación de los vectores en su espacio. Suma y resta de los vectores. La suma de los vectores se realiza sumando sus componentes y la resta se hace restándose sus componentes. La multiplicación por sus escalas. Al multiplicar un vector un número de escalas, la longitud de los vectores cambia, pero su dirección permanece igual si la escala es positiva o invierte si la escala es negativa. Ejemplo de movimiento de un vector, ejemplo de movimiento de un objeto. Supongamos que tenemos un objeto y se puede mover en una sola dirección, como una caja empujando a lo largo de una línea recta. Los primeros pasos son, definimos el vector del desplazamiento. Supongamos que la caja se mueve en 5 metros hacia el este. En este caso, el desplazamiento es un vector a una sola dirección. Segundo paso, representamos el desplazamiento de un vector como su magnitud, que es 5 metros. La dirección al este, lo que significa que solo tiene un solo componente de dirección y es positivo. Por lo tanto, el vector del desplazamiento es D. Se representa como D5, Aquí que el 5 es la magnitud de la dirección X en este y 0 es la componente en la dirección de norte. Interpretamos el vector de la magnitud del vector es igual a 5 metros y dirección hacia el este. Propiedades de los vectores. Las propiedades son 9 propiedades, que son las más importantes. La primera propiedad es la suma de los vectores, la segunda propiedad es la asocialización de la suma de los vectores, la tercera propiedad es los vectores más los vectores más 0. La propiedad cuarta es inverso al aditivismo de un vector. Propiedad 5, multiplicación de la escala de un vector. La propiedad 6, distribución de la multiplicación en la escala respecto a su suma de los vectores. Propiedad 7, la distribución de la multiplicación de la escala de las calores respecto a la multiplicación de los vectores. Propiedad 8, producto de escalera entre dos vectores y un número escalar. Propiedad 9, multiplicación por 1. En la primera propiedad es la suma de los vectores. ¿Qué significa la suma de los vectores? En esta primera propiedad se establece que la suma de los dos vectores es cumulativa, es decir, el orden de los vectores no afecta al resultado. Por ejemplo, si tenemos dos vectores A y B, la suma de los dos de A y B es igual a AB más A. Esto quiere decir que la visualización
visualización fácilmente la suma de los componentes en los vectores es individual. Propiedad 2. Asocialistatividad de los vectores en su suma de los vectores. La segunda propiedad establece que la suma de los tres vectores se asocializa, lo que significa que no importa que los vectores sumen primero, si no tener los dos vectores en A, B y Y. La suma de A es más AB y más C es igual a la suma de A, más la suma de B es más C. La propiedad similar a la propiedad conmutativa, pero se aplica a la suma de tres o más vectores. Propiedad 3. Vectores más el vector de 0. La tercera propiedad nos dice que la suma de los vectores y el vector 0 es igual al vector original. El vector 0 es un vector especial que no tiene dirección ni magnitud, solo tiene componentes iguales a 0. Cuando sumamos los vectores con el vector 0, simplemente obtenemos el vector original sin cambios. Propiedad 4. Inverso aditivo de un vector. En la propiedad 4 se establece que la suma de un vector y sus inversos aditivos es igual al vector 0. El inverso aditivo es un vector que se obtiene cambiando el signo de todas sus componentes. Al sumar un vector, su inverso aditivo, ese resultado será el vector 0, ya que todas sus componentes se cancelan. Propiedad 5. Multiplicación de escala de un vector. En la quinta propiedad introduce la multiplicación de un vector por un número escalar. Multiplicar un vector por un número escalar implica multiplicar cada uno de sus componentes. Por eso el número de esta operación resulta de un nuevo vector cuyas componentes están escalados por el número escalar. Propiedad 6. En la propiedad 6, distributivamente de la multiplicación escalar respecto a la suma de los vectores. La sexta propiedad establece que la multiplicación escalar de un vector suma a igual que la suma de los vectores multiplicando por el mismo número escalar. En otras palabras, si multiplicamos un número escalar por la suma de los dos vectores, en lo mismo que multiplicamos cada vector por el número escalar, luego de suma, después de dar su propio resultado. Propiedad 7. Distributiva de la multiplicación escalar respecto a los vectores. En la séptima propiedad se establece que la multiplicación de los dos vectores en un vector es igual a la multiplicación del producto de las escalares por el vector original. Esto significa que podemos multiplicar dos números escalares, luego multiplicamos el resultado de un vector obteniendo un vector nuevo. Propiedad 8. Producto escalar entre dos vectores y un número escalar. La octava propiedad nos habla del producto escalar entre dos vectores y un número escalar está operativamente en similar a la multiplicación escalar. Pero en lugar de multiplicar un vector por un número escalar, multiplicamos dos vectores, luego el resultado por otro número escalar y el resultado es un escalar. Propiedad 9. Multiplicación por cero. La novena propiedad establece que una multiplicación es un vector por un número escalar. Uno resultado en un número el mismo vector. Esto debe que la multiplicación por 1 no afecta el componente, el vector, por lo que el vector resultado se identifica por su origen. Descomposición de un vector con sus componentes rectangulares. Un vector puede descomponerse en una suma de dos vectores en la forma entre su ángulo es de 900. Esta operación se denomina descomposición rectangular del vector. Para determinar el componente del vector se utiliza el método gráfico y el analítico. ¿Qué es el método gráfico? En el eje de coordenadas cartesiana, X, Y se traza en la escala del vector A, haciendo que coincida el origen del punto 0,0 desde el extremo del vector. Se traza perpendicularmente a los ejes, trazando semejante orientada desde el origen hasta el punto de intersección de la perpendicular por el eje, obteniendo los vectores
que son los componentes rectangulares del vector A. El método analítico. Para hallar la coordenada de los componentes se utiliza funciones trigonométricas y el teorema de estudiantes de las soluciones de triangulación. En los rectángulos analizamos el triángulo del origen basado en A por la definición del seno y el coseno en ángulo A. Muchas gracias.